Nunca imaginé que mi propio hijo, al que acuné en mis brazos durante noches de fiebre, un día se pararía frente a un juez acusándome de locura para tomar el control de mis finanzas. Había pasado toda mi vida ahorrando cada centavo para asegurar nuestro futuro, pero no me di cuenta de que el verdadero peligro no era perder dinero, sino dar demasiado dinero a quienes amaba. Cuando finalmente encontré la fuerza para defender mis ahorros, no imaginé que eso me costaría un hijo, pero me daría un nuevo amor a los 72 años. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mirar hacia atrás a los 70 años es como contemplar un álbum de fotografías con páginas desgastadas por el tiempo. Algunas imágenes permanecen nítidas y vibrantes, otras se han desvanecido, dejando solo los contornos de lo que una vez fueron. Mi nombre es Gabriela y durante 42 años fui profesora de matemáticas en una escuela municipal de Guadalajara. Mi esposo, Juan, falleció cuando nuestro único hijo, Miguel, tenía solo 13 años. Un aneurisma cerebral, repentino, devastador, definitivo. De la noche a la mañana me convertí en la única proveedora, la única brújula para nuestro hijo. Los años que siguieron fueron de estricta disciplina, no solo para Miguel, sino principalmente para mí. Aprendí a vivir con menos para ahorrar más. Rechacé invitaciones a cenas, abandoné el hábito de comprar ropa nueva y tomé clases extras los sábados. Todo para asegurarme de que Miguel tuviera acceso a la mejor educación posible, que nunca sintiera la ausencia de su padre reflejada en privaciones materiales. Nuestro apartamento de 2 habitaciones, que habíamos comprado con Juan cuando descubrí que estaba embarazada, se convirtió en nuestro refugio. Pequeño pero acogedor, con un balcón donde cultivé un jardín de violetas, las flores favoritas de Juan. Miguel creció como esperaba, estudioso, disciplinado, respetuoso. Se graduó en Ingeniería Civil de una universidad federal y consiguió un trabajo en una constructora respetable justo después de graduarse. A los 28 años ya tenía su propio apartamento, para el cual contribuí con la mitad del pago inicial, sin dudarlo. Ver a mi hijo establecido e independiente era la realización del sueño que Juan y yo habíamos compartido. Cuando me jubilé a los 65 años, tenía unos ahorros cómodos, 180,000 pesos mexicanos, el resultado de 4 décadas de sacrificios silenciosos. No era una fortuna, pero representaba seguridad para mis años dorados, como me gusta llamar a esta fase. Suficiente para vivir modestamente, cubrir posibles gastos médicos y tal vez realizar algunos pequeños sueños pospuestos, como conocer la Riviera Maya. Fue en esa época que Miguel conoció a Sofía. La trajo para un almuerzo de domingo, una tradición que manteníamos religiosamente. Ella entró en mi apartamento como quien evalúa una propiedad en venta, ojos atentos catalogando cada detalle, desde las cortinas de encaje que yo misma había cosido hasta los portarretratos sobre el estante. Cabello rubio impecablemente liso, uñas largas y rojas, tacones altos incluso para un almuerzo casual. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Señora Gabriela, es un placer finalmente conocerla. Miguel habla mucho de usted», dijo, extendiéndome la mano con un apretón sorprendentemente firme. Preparé feijoada, el plato favorito de Miguel, y durante el almuerzo, Sofía elogió efusivamente todo: la comida, el apartamento, incluso mi juego de porcelana que había heredado de mi madre. Miguel la observaba con una expresión que reconocí de inmediato: admiración ciega, el tipo de mirada que no ve más allá de la superficie. «Sofía trabaja en una boutique en el centro comercial Andares», comentó Miguel, orgulloso. «Mamá, ella conoce todas las tendencias». «Qué interesante», respondí, sirviéndole más arroz. «¿Te gusta tu trabajo?» «Me encanta la moda», dijo, arreglándose el cabello. «Pero es solo temporal. Estoy planeando abrir mi propio negocio pronto». «¿Qué tipo de negocio?» «Una tienda de ropa exclusiva importada», respondió con prontitud. «Hay un mercado creciente para eso en Guadalajara.
Las mujeres están cansadas de las mismas opciones en las tiendas departamentales. Miguel asintió con entusiasmo, como si ya hubiera escuchado ese plan detallado innumerables veces. Me di cuenta en ese momento de que mi hijo, tan meticuloso en cuestiones profesionales, parecía haber suspendido todo sentido crítico cuando se trataba de Sofía. Los encuentros dominicales continuaron, y poco a poco, Sofía se convirtió en parte de la rutina. Siempre llegaba con pequeños regalos, un pastel comprado en una pastelería cara, flores exóticas que debían costar el triple que mis violetas, una bufanda de seda que combinaba perfectamente con mis ojos. Gestos calculados que Miguel interpretaba como demostraciones de afecto genuino. El matrimonio llegó 6 meses después. Una ceremonia en el espacio Jardín de las Mangabeiras, un lugar que costó 1/3 de mis ahorros. Miguel insistió en dividir los gastos conmigo, alegando que madre e hijo deben compartir este momento especial. Yo, que había soñado con ese día desde que acunaba a Miguel en mis brazos, accedí sin dudar. Quería verlo feliz, realizado, siguiendo su camino. La primera solicitud de ayuda financiera llegó 2 meses después del matrimonio. Un domingo como cualquier otro, excepto por el hecho de que Miguel llegó solo, explicando que Sofía tenía migraña. «Mamá», comenzó, mientras tomábamos café en el balcón, entre mis violetas. «Estamos pensando en remodelar la cocina del apartamento. Nada muy extravagante, solo reemplazar los gabinetes y los electrodomésticos». «Qué bien, hijo. Cocina nueva para su nueva vida». «Sí», continuó, evitando mi mirada, solo que surgió un imprevisto en el trabajo. Un proyecto se pospuso, y mi bono también. De inmediato me di cuenta de a dónde iba esa conversación. «¿Necesitas un préstamo?», pregunté directamente. «No es exactamente un préstamo, mamá. Es más como una ayuda. 15,000 pesos. Te lo devuelvo tan pronto como reciba el bono, lo prometo». 15,000 pesos. Casi el 10% de mis ahorros para la remodelación de una cocina que estaba en perfectas condiciones. Yo había visitado su apartamento la semana anterior y no había notado nada que justificara una remodelación urgente. «Claro, hijo. Te lo transferiré mañana mismo». Miguel sonrió aliviado, como si hubiera cargado un peso enorme hasta allí y finalmente pudiera depositarlo. Hablamos de otros temas, pero me di cuenta de que estaba más relajado, como si el verdadero propósito de esa visita se hubiera cumplido. El dinero fue transferido, el bono nunca se volvió a mencionar, y la supuesta remodelación de la cocina se transformó en un viaje a Buenos Aires. Lo descubrí semanas después, cuando Sofía publicó fotos en las redes sociales, mostrando ropa nueva frente a puntos turísticos argentinos. Ese fue solo el comienzo. Las solicitudes se volvieron regulares, siempre acompañadas de justificaciones elaboradas y promesas de devolución que nunca se concretaban. 5,000 para un curso de especialización que Miguel necesitaba hacer. 8,000 para reparaciones en el coche después de un supuesto accidente. 12,000 para ayudar con el pago inicial de un coche nuevo para Sofía, porque el viejo no era lo suficientemente seguro. En menos de un año, casi 60,000 pesos habían salido de mi cuenta. Yo, que había pasado 4 décadas ahorrando cada centavo, vi mis reservas disminuir sin que un solo centavo regresara. Aún así, no podía decir que no. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo negarle ayuda cuando decía necesitarla? Entonces, una tarde de mayo, recibí una llamada que lo cambiaría todo. «¿Señora Gabriela Oliveira?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Hablamos del Banco Meridional. Estamos verificando una transacción inusual en su tarjeta de crédito». ¿Autorizó una compra de 8,500 pesos en la joyería Diamonds? Mi corazón se aceleró. No había hecho tal compra. Ni siquiera había visitado una joyería en los últimos años. «No», respondí con voz temblorosa. «No autoricé esa compra». «En ese caso, bloquearemos la transacción y su tarjeta. Deberá acudir a una sucursal para solicitar una nueva tarjeta». Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban.
Solo había una explicación posible. Alguien había usado mi tarjeta sin mi autorización. Y esa persona solo podía ser Miguel o Sofía. Mi propia tarjeta, que le había prestado a Miguel 2 semanas antes para una emergencia en el trabajo. Una cena con clientes importantes que necesitaba pagar, pero su tarjeta estaba al límite. Era un miércoles, y tuve que esperar hasta el domingo para confrontarlos en persona. Esos fueron los días más largos de mi vida desde el fallecimiento de Juan. La sensación de traición era física, un peso constante en el pecho, un dolor que no cedía. No pude dormir bien, perdí el apetito y mis violetas se quedaron sin agua por primera vez en años. El domingo llegó, y con él Miguel y Sofía para el tradicional almuerzo. Ella llevaba un collar nuevo, de oro blanco con pequeños diamantes incrustados. Reconocí de inmediato el estilo de la joyería Diamonds, donde Juan había comprado mi anillo de bodas décadas atrás. Puse el estado de cuenta de la tarjeta sobre la mesa, antes incluso de servir el almuerzo. «Necesitamos hablar», dije, manteniendo la voz firme a pesar de la turbulencia en mi pecho. Miguel parpadeó, confundido. Sofía inmediatamente se tocó el collar, un gesto automático y revelador. ¿Sobre qué, mamá? Sobre una compra de 8,500 pesos en la joyería Diamonds que no hice. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Sofía fue la primera en romper el silencio, su voz artificialmente suave. «Gabriela, creo que hubo un malentendido. Miguel quería darte una sorpresa para tu cumpleaños. El collar sería un regalo. Mi cumpleaños era en octubre. Estábamos en mayo». «¿Con mi propio dinero?», pregunté, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Miguel finalmente habló, pasándose la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando era descubierto en una mentira. «Mamá, íbamos a devolverlo. Es solo que surgió esta oportunidad, este collar exclusivo, y pensé que te verías hermosa con él. Pensé que serías feliz». Miré el collar en el cuello de Sofía, sus uñas perfectamente cuidadas, el bolso de marca italiana que descansaba en el sofá. Luego miré a mi hijo, a este extraño que usaba el rostro de Miguel. «¿Por qué el collar está en su cuello?». Miguel tragó saliva, buscando las palabras. Sofía intervino de nuevo, ahora con un tono menos conciliador. «Solo me lo probé para ver cómo se veía. El tamaño es casi el mismo que el tuyo». La mentira era tan transparente que casi me río. Casi. En cambio, sentí algo endurecerse dentro de mí, una resolución que no sabía que aún poseía. «Quiero mi tarjeta de vuelta, ahora». «Mamá, vamos a hablar con calma», intentó Miguel, extendiendo la mano sobre la mesa. «Somos familia. Las familias se ayudan». «La tarjeta», repetí, extendiendo la mano. Sofía abrió el bolso italiano y sacó mi tarjeta, poniéndola sobre la mesa con un movimiento brusco. «Nunca pensé que serías tan mezquina», dijo, las palabras saliendo como veneno. «Después de todo lo que hicimos por ti». «¿Todo lo que ustedes hicieron por mí?», repetí incrédula. «¿Qué exactamente hicieron por mí, además de gastar mi dinero?». «Pasamos tiempo contigo», exclamó Sofía, como si eso fuera una generosidad extraordinaria. «Vinimos aquí todos los domingos, cuando podríamos estar viajando, saliendo con amigos, viviendo nuestras vidas». Miguel, que hasta entonces parecía incómodo con el rumbo de la conversación, de repente adoptó una postura defensiva. «Mamá, estás siendo injusta. Siempre hemos sido atentos, siempre te hemos cuidado». «¿Me cuidaron? ¿Usando mi tarjeta sin autorización?». «Fue un desliz», insistió. «Un error momentáneo. Íbamos a reponerlo». «Como repusieron los 15,000 de la remodelación de la cocina que se convirtieron en un viaje a Buenos Aires, o los 12,000 del coche que Sofía necesitaba con urgencia, o los 8,000 del supuesto accidente». Por la mirada de Miguel me di cuenta de que no esperaba que yo hubiera notado las mentiras.
Quizás pensaba que yo era demasiado ingenua, demasiado distraída o simplemente demasiado desesperada por su presencia en mi vida para cuestionar sus historias. ¿Has estado rastreando nuestros gastos?, preguntó Sofía indignada. Eso es una invasión de la privacidad. Es mi dinero, respondí con calma. No es una invasión verificar a dónde va mi dinero. Miguel se levantó abruptamente, arrastrando la silla en el piso de madera. Creo que es mejor que nos vayamos. Claramente no estás en condiciones de tener una conversación racional. Esa frase, no estás en condiciones de tener una conversación racional, encendió una alarma en mi mente. Era exactamente el tipo de lenguaje que se usa para invalidar a las personas mayores, para sugerir que ya no están en pleno control de sus facultades. Estoy perfectamente racional, Miguel. Lo suficientemente racional para saber que me mintieron repetidamente para conseguir dinero. «Estás paranoica», declaró Sofía, tomando su bolso. «Miguel, te dije que esto iba a pasar. Tu mamá se está volviendo senil». Senil. La palabra flotó en la habitación como una amenaza velada. «Vámonos, amor», dijo Miguel, tomando el brazo de Sofía. En la puerta se dio la vuelta. «Cuando estés más calmada, podemos hablar. Te amamos, mamá, pero no podemos aceptar este tipo de acusación». La puerta se cerró y me quedé sola con mis pensamientos tumultuosos y la terrible sospecha de que aquello era solo el comienzo de algo peor. En los días siguientes no supe nada de ellos. El siguiente domingo vino y se fue sin el tradicional almuerzo. Llamé a Miguel el lunes, pero la llamada fue al buzón de voz. Envié mensajes que fueron leídos pero no respondidos. El silencio de ellos era más perturbador que cualquier confrontación. Decidí tomar medidas para proteger lo que quedaba de mis ahorros. Fui al banco y solicité estados de cuenta detallados de los últimos 18 meses. El gerente, un hombre de mediana edad que me conocía desde hace años, frunció el ceño al verificar mi cuenta. «Señora Gabriela, ¿sabe que hay 3 tarjetas adicionales vinculadas a su cuenta?». Mi estómago se encogió. ¿3 tarjetas? Yo solo solicité una. «Bueno, según nuestro sistema, usted autorizó la emisión de tarjetas adicionales para Miguel Oliveira y Sofía Oliveira. También hay una tercera tarjeta a nombre de, déjeme verificar, Jimena Morales». Jimena Morales. No conocía a nadie con ese nombre. «Nunca autoricé esas tarjetas», dije, mi voz temblando. «Nunca». El gerente adoptó una expresión grave. «En ese caso, señora Gabriela, necesitamos presentar una denuncia por fraude». Salí del banco sintiéndome simultáneamente engañada y determinada. Antes de presentar la denuncia, decidí confrontar a Miguel directamente. Fui a su apartamento sin avisar. Era media tarde de un martes y no esperaba encontrarlos en casa, pero necesitaba ver el lugar con mis propios ojos, entender cómo vivían mientras drenaban mis ahorros. Para mi sorpresa, Sofía atendió la puerta. Llevaba ropa deportiva cara y parecía haber llegado de hacer ejercicio. Su rostro mostró sorpresa al verme. «Gabriela, ¿qué haces aquí?». «Necesitamos hablar sobre las 3 tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta». Ella dudó por un segundo, luego abrió más la puerta. «Pasa. Miguel no está, pero podemos hablar». El apartamento se había transformado desde mi última visita. Muebles nuevos, un televisor gigantesco en la pared, obras de arte que nunca había visto. La cocina, que supuestamente necesitaba una remodelación, ahora ostentaba electrodomésticos de última generación y encimeras de mármol italiano. «¿Te gustó la remodelación?», preguntó Sofía, notando mi mirada. Había un desafío en su voz, como si dijera: «Sí, gastamos tu dinero en esto. ¿Y qué?». «¿Quién es Jimena Morales?», pregunté directamente. Sofía se sentó en el sofá de cuero blanco, cruzando las piernas. «Mi prima. Ella necesitaba ayuda temporal, y como siempre has sido tan generosa». «¿Abriste una tarjeta de crédito a mi nombre para tu prima?». «Fue Miguel quien lo sugirió», respondió con prontitud, echando la culpa. «Dijo que no te importaría, ya que siempre quieres ayudar a la familia». «Familia».
la palabra que usaban como un escudo, como una justificación para cualquier comportamiento depredador. Quiero todas las tarjetas ahora. Sofía se rió, un sonido frío que nunca antes le había escuchado. No las tengo todas aquí. Miguel se lleva la suya al trabajo y Jimena tiene la suya. Entonces, dame la tuya. No tengo obligación de hacerlo, respondió desafiante. Miguel es tu hijo. Las tarjetas están a su nombre. Están a mi nombre, corregí. Y el dinero es mío. Se levantó repentinamente irritada. ¿Sabes cuál es tu problema, Gabriela? Crees que el dinero guardado tiene algún valor. No lo tiene. El dinero es para ser usado, disfrutado. ¿Para qué pasaste toda tu vida ahorrando? ¿Para morir con una cuenta bancaria llena? Nosotros estamos viviendo la vida que tú nunca tuviste el coraje de vivir. Sus palabras me golpearon como una bofetada, no por la crueldad, sino por la revelación cristalina de cómo ella y aparentemente Miguel me veían. Una vieja tonta cuya única utilidad era financiar la vida que creían merecer. Voy a denunciarlos por fraude, dije, levantándome. Todas las tarjetas. Hazlo, desafió Sofía, acercándose tanto que pude sentir su perfume caro, probablemente también comprado con mi dinero. Vamos a ver si tienes el coraje de enviar a tu único hijo a la cárcel. Y aunque lo tengas, ¿quién crees que un juez va a creer? ¿En nosotros, una pareja joven y bien establecida, o en una anciana confundida que está cambiando de opinión sobre los regalos que le dio a su familia? La amenaza era clara. No solo mi dinero estaba en juego, sino mi credibilidad, mi autonomía, mi dignidad. Salí del apartamento con las piernas temblorosas y el corazón pesado, pero con una certeza recién descubierta. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de mi vida, mi independencia, y lucharía con todo lo que tenía para protegerlas. El camino a casa ese día fue un borrón. Apenas recuerdo cómo llegué, solo el peso sofocante de la traición y el miedo alternándose en mi pecho. Cuando entré en mi apartamento, todo parecía extraño, como si perteneciera a otra vida, a otra Gabriela. Las violetas en el balcón, los portarretratos con fotos de Miguel de niño, el sillón favorito de Juan, todo parecía un cruel recordatorio de una familia que ya no existía. Me senté en la mesa de la cocina e hice algo que nunca había hecho. Enumeré cada centavo que Miguel y Sofía me habían quitado en los últimos 18 meses. Los préstamos no devueltos, las compras no autorizadas, las transferencias para emergencias que nunca fueron explicadas. Al final, el número me dejó sin aliento. 94,000 pesos. Más de la mitad de todo lo que había ahorrado en 4 décadas de trabajo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente como una sentencia. ¿A quién crees que un juez va a creer? ¿En nosotros, una pareja joven y bien establecida, o en una anciana confundida? Y tenía razón. ¿Así me veía el mundo ahora? ¿Una anciana confundida, cuyas palabras tenían menos peso que las de personas más jóvenes? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi amiga Luz, que se había jubilado conmigo de la escuela municipal donde enseñábamos. Ella siempre había sido la más asertiva de nosotras, la que no le tenía miedo a las confrontaciones. Luz, dije tan pronto como contestó, necesito tu ayuda. ¿Conoces a algún abogado de confianza? ¿Abogado? Gabriela, ¿qué pasó? Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Las mentiras, las tarjetas fraudulentas, la amenaza velada. Dios mío, murmuró cuando terminé. ¿Y todavía tienes dudas de si denunciarlos? Es mi hijo, Luz, mi único hijo. No, Gabriela, respondió con firmeza. Ese hombre ya no es el niño que criaste. Conozco a alguien que puede ayudarte. Mi sobrino Ricardo es abogado especializado en derechos de los ancianos. Te daré su número. Luz no solo me dio el número, sino que insistió en acompañarme a la oficina de Ricardo al día siguiente. Era un hombre de unos 40 años, con ojos amables detrás de gafas de montura discreta
y una manera de hablar tranquila que de inmediato me inspiró confianza. Señora Gabriela, dijo después de escuchar mi relato, lo que usted está describiendo es un caso clásico de abuso financiero contra ancianos. Desafortunadamente, es mucho más común de lo que la gente imagina, especialmente cuando los perpetradores son familiares. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tenemos varias opciones. Primero, necesitamos bloquear inmediatamente todas las tarjetas vinculadas a su cuenta y verificar si existen otras cuentas o préstamos a su nombre que usted desconozca. Segundo, podemos presentar una demanda judicial para recuperar los valores. Tercero, existe la posibilidad de un proceso penal por fraude y estafa. ¿Penal? La palabra sonó pesada, definitiva. Eso significaría que su hijo y su esposa podrían enfrentar consecuencias legales por los actos que cometieron. Sí, Ricardo confirmó gentilmente. Pero esa decisión depende enteramente de usted. Algunas personas prefieren simplemente recuperar el dinero y cortar lazos, sin involucrar el sistema penal. Pensé en Miguel de niño, aprendiendo a caminar, agarrándose de mis dedos con sus manitas regordetas. Pensé en él de adolescente, orgulloso al mostrarme su primer boletín con notas ejemplares. Pensé en el joven que lloró al recibir su diploma universitario, dedicando el logro a mí y a la memoria de su padre. Luego pensé en el hombre que permitió que extraños abrieran tarjetas de crédito a mi nombre, que usó la memoria de nuestros lazos familiares para manipularme, que estaba dispuesto a hacerme parecer senil para seguir teniendo acceso a mi dinero. Solo quiero mi dinero de vuelta, decidí, y quiero que salgan de mi vida. Ricardo asintió, comprensivo. Nos centraremos en la recuperación de los valores entonces, pero debe estar preparada, no lo pondrán fácil. Las personas que cometen este tipo de abuso rara vez reconocen lo que hicieron. Probablemente intentarán voltearla contra usted de alguna manera. ¿Cómo así? Es una táctica común. Cuando son confrontados, los abusadores financieros a menudo alegan que la víctima está confundida, que dio permiso y lo olvidó, o incluso que está siendo manipulada por terceros. En casos extremos, he visto a perpetradores intentar obtener la tutela legal de las finanzas de la víctima, alegando incapacidad mental. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era exactamente lo que Sofía había insinuado. ¿Y pueden conseguirlo? No fácilmente, no sin evidencia sustancial de incapacidad. Y por lo que veo, usted está en pleno control de sus facultades, pero es importante que estemos preparados para todas las posibilidades. En los días siguientes, entré en un extraño estado de alerta permanente. Ricardo me ayudó a bloquear todas las tarjetas y cuentas, a verificar mi nombre en las agencias de crédito y a preparar la documentación para el proceso judicial. Luz prácticamente se mudó a mi apartamento, negándose a dejarme sola, especialmente después de que recibimos noticias de que Miguel había intentado hacer retiros de mi cuenta de ahorros, ahora protegida por nuevas contraseñas y limitaciones. La primera represalia llegó una semana después, en forma de una llamada de un psicólogo que decía haber sido contratado por mi hijo, preocupado por mis episodios recientes de confusión y paranoia. El hombre hablaba con una condescendencia ensayada, como si estuviera hablando con un niño. Señora Gabriela, su hijo está muy preocupado. Me informó que ha estado haciendo acusaciones infundadas, que desconfía de las personas cercanas, que cree que le están robando su dinero. Son síntomas clásicos de demencia inicial. Colgué el teléfono sin responder. 10 minutos después, Ricardo me llamó. Señora Gabriela, acabo de recibir una llamada de un abogado que representa a su hijo. Están indicando que presentarán una solicitud de interdicción alegando que usted ya no es apta para administrar sus finanzas. Interdicción. La palabra cayó como una sentencia. Realmente estaban dispuestos a declararme legalmente incapaz para mantener el acceso a mi dinero. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Ahora actuaremos de manera preventiva. Solicitaré evaluaciones médicas y neuropsicológicas independientes para certificar su plena capacidad.
Documentaremos cuidadosamente todos los intentos de intimidación y aceleraremos nuestro proceso contra ellos. En las semanas siguientes pasé por una batería de exámenes. Neurólogos, psicólogos, geriatras, todos certificaron que estaba en perfecto control de mis facultades, sin ninguna señal de deterioro cognitivo que justificara cualquier tipo de intervención legal. Cada certificado, cada informe, era una pequeña victoria, una confirmación de lo que ya sabía. No había nada malo conmigo, aparte de la ingenua confianza que deposité en mi propio hijo. Mientras tanto, los ataques continuaban. Los vecinos me informaron que Miguel y Sofía habían pasado por el edificio, hablando con los residentes sobre mi estado mental preocupante. Una de las profesoras jubiladas que había trabajado conmigo recibió una llamada de ellos, pidiéndole que testificara sobre cambios de comportamiento que había notado en mí en los últimos años. La directora de la escuela donde había enseñado durante 40 años me llamó, preocupada. Gabriela, tu hijo estuvo aquí preguntando si ya mostrabas signos de confusión antes de jubilarte. Dijo que está preocupado por tu salud mental. ¿Qué está pasando? Tuve que explicarle todo, sintiendo la amargura de la humillación con cada palabra. La directora, indignada, aseguró que nadie de la escuela colaboraría con lo que llamó un intento descarado de difamación. La solicitud de interdicción se presentó formalmente 3 semanas después. Recibí la notificación oficial un jueves soleado de agosto, entregada por un oficial de justicia avergonzado. El documento, frío y burocrático, alegaba que yo mostraba signos claros de deterioro cognitivo, comportamiento errático, desconfianza patológica e incapacidad para administrar adecuadamente los recursos financieros. La solicitud citaba como evidencia mis acusaciones infundadas contra mi hijo y mi nuera, mi reciente obsesión con el dinero y relatos de terceros sobre cambios en mi comportamiento. Lo más impactante era el nombre que figuraba como solicitante principal: Miguel Oliveira, mi hijo, el niño que había criado sola, a quien había dedicado cada gota de mi sudor, cada minuto extra de trabajo, cada sacrificio silencioso. Ricardo reaccionó con eficiencia profesional, pero pude notar la indignación en sus ojos cuando vino a mi apartamento esa misma noche para discutir nuestra estrategia. Señora Gabriela, no se preocupe. Esta solicitud no tiene fundamento. Tenemos todos los informes médicos que certifican su plena capacidad mental. Lo que están intentando hacer es extremadamente serio y poco ético. De hecho, puede volverse en su contra. ¿Cómo así? Estamos acumulando evidencia sólida de que esta solicitud de interdicción es en realidad un intento deliberado de obtener control sobre sus recursos después de que usted les cortó el acceso. Esto configura mala fe procesal y puede resultar en consecuencias legales para su hijo y su esposa. Aún así, el miedo se instaló en mí como un parásito. ¿Y si el juez les creyera? ¿Y si perdía no solo mi dinero, sino mi autonomía? Yo, que había administrado una casa sola durante décadas, que había educado a un hijo, que había cuidado de clases de 40 alumnos durante años, ¿ser declarada incapaz de cuidar de mí misma? Los días previos a la audiencia fueron un torbellino. Luz prácticamente se mudó a mi apartamento, negándose a dejarme sola. Otras colegas jubiladas formaron una especie de red de protección a mi alrededor, turnándose en visitas, llamadas telefónicas, acompañándome en salidas necesarias. Era como si toda una comunidad silenciosa de mujeres mayores hubiera reconocido en esa situación algo familiar, algo que podría pasarle a cualquiera de ellas. Una tarde, mientras esperábamos la audiencia, recibí la visita de una exalumna que ahora trabajaba en el mismo banco donde yo tenía cuenta. Jimena había sido una niña tímida que floreció en las clases de matemáticas, descubriendo un talento que la llevó a estudiar contabilidad. Ahora era gerente de una sucursal en el centro de la ciudad. «Profesora Gabriela», dijo, sentándose en mi sala, «vine porque me enteré de lo que está pasando y pensé que esto podría ayudar». Puso una carpeta sobre la mesa. Aquí hay copias de todas las transacciones realizadas con sus tarjetas en los últimos 2 años,
incluyendo lugar, fecha, hora y, en algunos casos, incluso imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos. Hojeé los documentos, sintiendo una mezcla de gratitud y horror. Allí estaba todo. Los retiros realizados a las 3 de la mañana en cajeros automáticos al otro lado de la ciudad. Compras simultáneas en diferentes tiendas, demostrando que más de una persona estaba usando mis tarjetas. Transacciones en restaurantes caros en días en que yo estaba comprobablemente en casa, atestiguado por registros de llamadas de mi teléfono fijo. Jimena, ¿cómo conseguiste esto? Digamos que tengo amigos en varios departamentos del banco, y todos ellos recuerdan a la profesora que nunca se rindió con ellos, incluso cuando reprobaban en matemáticas. Ella sonrió. Lo que su hijo está intentando hacer es incorrecto, profesora. No vamos a dejar que eso suceda. La audiencia fue programada para un martes de septiembre en el foro de la Barra Funda. Me puse mi mejor ropa, un conjunto azul marino que usaba para ocasiones especiales, y dejé que Luz me arreglara el cabello. Quería lucir exactamente como era, una mujer de 70 años perfectamente capaz, digna y autosuficiente. El tribunal estaba lleno de personas que no esperaba ver, excolegas de la escuela, antiguos vecinos, incluso algunos exalumnos que habían crecido y se habían convertido en adultos responsables. Todos vinieron a apoyarme, a testificar sobre mi lucidez, a formar una muralla humana contra el intento de despojarme de mi autonomía. Cuando Miguel entró, acompañado por Sofía y su abogado, la expresión de sorpresa en su rostro al ver la sala llena fue inigualable. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y pensé ver un destello de vergüenza en su rostro antes de que desviara la mirada. Sofía, por otro lado, mantenía la barbilla en alto, desafiante, como si estuviera absolutamente convencida de su posición. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y expresión neutra, analizó los documentos presentados por ambas partes antes de hablar. Estamos aquí para evaluar la solicitud de interdicción parcial de Gabriela Oliveira, de 70 años, presentada por su hijo Miguel Oliveira, quien alega incapacidad progresiva de la demandada para administrar sus bienes y recursos financieros. Luego se dirigió directamente a mí. Señora Oliveira, ¿comprende el propósito de esta audiencia? Perfectamente, su señoría, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la aceleración de mi corazón. Mi hijo está intentando declararme incapaz de gestionar mi propio dinero porque bloqueé su acceso a mi cuenta después de descubrir que él y su esposa habían estado usando mis tarjetas sin mi autorización. La jueza asintió y se volvió hacia Miguel. Señor Oliveira, ¿qué lo motivó a solicitar la interdicción de su madre? Miguel miró rápidamente a su abogado antes de responder, con la voz entrenada para sonar preocupada. Su señoría, mi madre ha mostrado comportamientos preocupantes en los últimos meses. Confusión, paranoia, acusaciones infundadas contra familiares. Ella cree que le estamos robando su dinero, cuando en realidad siempre hemos utilizado los recursos con su pleno conocimiento y autorización. ¿Y usted autorizó a su hijo y a su nuera a usar sus tarjetas de crédito?, me preguntó la jueza. Autorice préstamos específicos, con valores y propósitos definidos que nunca fueron pagados. Nunca autoricé el uso irrestricto de mis tarjetas, y mucho menos la apertura de tarjetas adicionales a mi nombre. Fue entonces cuando Ricardo presentó la carpeta con los documentos proporcionados por Jimena. La jueza examinó las pruebas cuidadosamente. Los estados de cuenta detallados, las compras simultáneas en lugares diferentes, los retiros nocturnos, las transacciones realizadas mientras yo estaba comprobablemente en otro lugar. Señor Oliveira, dijo finalmente, ¿cómo explica estas transacciones simultáneas en lugares diferentes? ¿O estos retiros realizados a las 3 de la mañana en cajeros automáticos al otro lado de la ciudad, cuando su madre estaba comprobablemente en casa? Miguel palideció. Su abogado intentó intervenir, alegando que los documentos no habían sido obtenidos a través de los canales apropiados, pero la jueza lo interrumpió.
La cuestión aquí no es la admisibilidad de estas pruebas en un proceso penal, sino si existe fundamento para declarar a la señora Oliveira incapaz. Y lo que estoy viendo sugiere fuertemente que no solo está perfectamente lúcida, sino que está siendo víctima de abuso financiero. La audiencia continuó con los testimonios de médicos y especialistas que me habían evaluado, todos certificando mi plena capacidad mental. Excolegas e incluso antiguos alumnos testificaron sobre mi lucidez, mi competencia como profesora, mi capacidad de gestión. El momento decisivo llegó cuando la jueza solicitó que yo demostrara mi conocimiento sobre mi propia situación financiera. Señora Oliveira, ¿podría detallar su situación financiera actual? ¿Sus recursos, gastos mensuales, planes para el futuro? Respondí con precisión, enumerando el valor exacto de mi jubilación, mis ahorros, antes y después de los retiros no autorizados, mis gastos mensuales en alimentación, salud, mantenimiento del apartamento, impuestos. Expliqué cómo había planeado mis finanzas para garantizar la independencia en la vejez, cómo había creado un fondo de emergencia para gastos médicos imprevistos, cómo administraba mis recursos para vivir cómodamente dentro de mis posibilidades. Mientras hablaba, me di cuenta de que la expresión de la jueza se suavizaba. No era lástima, era respeto. Al final de mi testimonio, asintió levemente. Señora Oliveira, el tribunal está convencido de su plena capacidad para gestionar su vida y sus finanzas. La solicitud de interdicción es denegada. Luego se volvió hacia Miguel, con una expresión ahora severa. Señor Oliveira, considero esta solicitud no solo infundada, sino potencialmente maliciosa. Hay evidencia sustancial que sugiere que usted y su esposa pueden haber cometido fraudes financieros contra su madre. Recomiendo encarecidamente que busquen una resolución para la cuestión de los valores apropiados indebidamente, ya que el tribunal enviará estas pruebas al Ministerio Público para que evalúe la pertinencia de una acción penal. Cuando salimos de la sala, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había ganado. Mi autonomía estaba preservada, pero a un costo devastador. La relación con mi hijo, que había nutrido durante 40 años, estaba irremediablemente destruida. Lo miré una última vez antes de salir del tribunal, buscando algún rastro del niño que un día acuné en mis brazos, pero solo encontré la mirada dura de un extraño. Las victorias judiciales rara vez traen la satisfacción que imaginamos. Mientras amigos y partidarios me felicitaban en los escalones del tribunal, solo sentía un vacío creciente donde antes existía la certeza de un amor incondicional. La jueza había confirmado mi cordura, mi capacidad, mis derechos, pero nada podía restaurar la confianza rota o borrar la imagen de mi hijo, intentando declararme incapaz para tener acceso a mi dinero. En los días siguientes, intenté volver a la normalidad. Regué mis violetas, corregí pruebas de refuerzo que todavía daba a algunos alumnos los martes y jueves por la tarde. Participé en las reuniones del club de lectura en la biblioteca municipal. Actividades cotidianas que antes me daban placer, pero que ahora realizaba mecánicamente, como quien sigue un guión para fingir que la vida continúa. Luz permaneció a mi lado como una centinela incansable, apareciendo con pasteles caseros, sugiriendo paseos, llenando el silencio con conversaciones sobre todo, menos sobre Miguel. Otras amigas se turnaban en visitas, como si temieran que, si me dejaban sola, podría desmoronarme bajo el peso de la traición. Una tarde, unas 2 semanas después de la audiencia, mientras corregía pruebas en la mesa de la cocina, el timbre sonó. Era Renata, la vecina del 302, una mujer reservada que rara vez participaba en las conversaciones en el ascensor. «Señora Gabriela», dijo, retorciendo nerviosamente las asas de su bolso. «¿Puedo pasar? Necesito contarle algo». La invité a sentarse, le ofrecí café, que ella rechazó con un gesto impaciente. «Vine porque debería haberlo hecho antes. Tal vez podría haber evitado todo lo que usted pasó». «¿De qué estás hablando, Renata?» Ella respiró hondo, como quien reúne coraje. «Su hijo y su nuera me buscaron hace un mes.
Querían que testificara en la audiencia, que dijera que la había visto hablando sola, pareciendo confundida, saliendo de casa con ropa inadecuada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué les dijiste? Les dije que era mentira, que nunca vi nada de eso. Que usted siempre ha sido perfectamente lúcida, organizada, independiente. Ella bajó la mirada. Luego me ofrecieron dinero, 5,000 pesos para que inventara historias sobre su comportamiento. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Aceptaste? No. Parecía genuinamente ofendida. Claro que no. Les dije que ni por 50,000 pesos mentiría para perjudicar a alguien, especialmente a una vecina que siempre ha sido amable conmigo. Pero... vaciló. Buscaron a otros residentes del edificio, y algunas personas aceptaron. ¿Quién?, pregunté, aunque no estaba segura de si realmente quería saber. El conserje, para empezar. Es nuevo en el edificio, no la conoce bien. La pareja del 107 también. Apenas hablan con nadie. Dudo que sepan siquiera quién es usted. Cerré los ojos por un momento, intentando asimilar esa nueva capa de traición. Miguel no solo había intentado declararme incapaz, había intentado comprar testigos para fortalecer su caso. ¿Por qué me lo cuentas ahora, Renata? Porque no puedo dejar de pensar que, si lo hubiera denunciado antes, tal vez podría haber evitado todo esto. Y porque creo que usted merece saber el alcance de lo que intentaron hacer. Después de que se fue, me quedé sentada en la mesa, con las pruebas olvidadas frente a mí. Pensé en todas las veces que había preparado el plato favorito de Miguel, en cómo había ahorrado para darle la mejor educación posible, en cómo había festejado cada uno de sus logros como si fueran míos. Y pensé en cómo, al final, nada de eso importó cuando vio la oportunidad de poner sus manos en mi dinero. Llamé a Ricardo y le relaté lo que Renata me había contado. Tomó notas, prometió investigar, mencionó la posibilidad de agravar los cargos contra Miguel y Sofía. Palabras técnicas, procedimientos legales, todo sonando distante, incapaz de tocar la herida real. ¿Qué es lo que realmente quiere, señora Gabriela?, me preguntó finalmente, su voz suavizándose. ¿Quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias legales? ¿Solo quiere recuperar su dinero? ¿O quiere intentar algún tipo de reconciliación? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería? ¿El castigo de ellos? ¿Mi dinero de vuelta? ¿O simplemente a mi hijo, no al hombre en que se había convertido, sino al niño que había sido? Quiero que termine, respondí finalmente. Quiero poder seguir adelante sin mirar constantemente por encima del hombro, temiendo el próximo ataque. Quiero mi dinero de vuelta, pero más que eso, quiero paz. Ricardo asintió, comprensivo. Propondremos un acuerdo entonces. Ellos devuelven todo lo que tomaron indebidamente, firman un documento comprometiéndose a nunca más intentar acceder a sus finanzas y a cambio no continuaremos con los cargos penales. ¿Aceptarán? Probablemente. La alternativa sería enfrentar un proceso penal con pruebas sustanciales en su contra. Incluso un abogado inexperto recomendaría aceptar el acuerdo. El acuerdo fue propuesto, y como Ricardo había previsto, fue rápidamente aceptado. Miguel y Sofía se comprometieron a devolver los 94,000 pesos en cuotas mensuales a lo largo de 3 años, con intereses. Firmaron documentos legales renunciando a cualquier reclamo sobre mis finanzas y acordaron mantener distancia, sin contacto directo, a menos que yo lo iniciara. En pocos meses, mi vida financiera comenzó a estabilizarse. Las cuotas llegaban puntualmente, aunque sospechaba que esto se debía más al miedo a las consecuencias legales que a cualquier sentido de responsabilidad. Mi apartamento había sido equipado con nuevas cerraduras y un sistema de seguridad, cortesía de exalumnos que ahora trabajaban en una empresa de tecnología. Mis cuentas bancarias estaban protegidas por nuevos protocolos de seguridad que Jimena me había ayudado a implementar. Externamente, todo parecía resuelto, organizado, controlado. Pero internamente, luchaba con un luto profundo y confuso.
El luto por alguien que aún estaba vivo, pero que había muerto para mí en todos los sentidos que importaban. En las noches solitarias, hurgaba en cajas de fotografías antiguas, trazando con los dedos el contorno del rostro de Miguel de niño, intentando entender en qué momento había perdido a ese niño. ¿Había sido mi culpa? ¿Fui excesivamente indulgente o demasiado estricta? ¿Había transmitido inconscientemente algún mensaje de que el dinero era más importante que los principios? Una tarde, mientras regaba mis violetas en el balcón, noté que una de ellas, la más antigua, que había sido un regalo de Juan, se estaba muriendo. Las hojas, antes vibrantes, estaban marchitas y amarillentas. Examiné la tierra, verificando si estaba demasiado seca o empapada. Busqué signos de plagas, cambié la maceta de posición para que recibiera más luz. Pero algo me decía que era demasiado tarde. La planta había pasado demasiado tiempo en condiciones inadecuadas y ahora estaba más allá del punto de recuperación. Observando esa violeta moribunda, sentí una extraña identificación. Yo también había pasado demasiado tiempo en una situación tóxica, permitiendo que drenaran mi energía vital, mis recursos, mi confianza. La diferencia era que, de alguna manera, yo había encontrado la fuerza para alejarme antes de que fuera demasiado tarde. La planta no tuvo esa elección. Me doy cuenta, al relatar esta historia, de que hablo de Miguel y Sofía como si fueran villanos de un cuento simple. Pero la vida rara vez es tan clara. Hubo momentos, en las horas más tranquilas de la madrugada, en que me preguntaba si Sofía había manipulado a Miguel tan hábilmente como habían intentado manipularme a mí. Si mi hijo, en algún lugar dentro de ese extraño que había intentado robarme, todavía era el niño que había criado para ser honesto y bueno. Pero esas reflexiones no llevaban a ninguna parte más que a más dolor. Aprendí, poco a poco, a no excavar demasiado en los recuerdos, a no cuestionar cada paso de cómo llegamos a ese punto. El pasado era un laberinto donde era fácil perderse. Yo necesitaba mantener los ojos en el camino que tenía por delante. Fue Luz quien finalmente me sacó del estado de letargo en el que me había instalado. Una tarde de sábado, apareció en mi puerta con una expresión determinada que yo conocía bien. «Gabriela, vístete, vamos a salir». ¿Salir? ¿A dónde? A la universidad. Hay una conferencia sobre literatura brasileña contemporánea que comienza en 1 hora. Luego vamos a cenar al restaurante italiano de la Avenida Insurgentes que tanto te gusta. Luz, no estoy de humor para... Exactamente por eso vamos, me interrumpió, ya abriendo mi armario y eligiendo ropa. Has estado encerrada en este apartamento por demasiado tiempo, rumiando lo que pasó. La vida continúa, Gabriela. Y seguir viviendo es la mejor venganza que puedes tener contra quienes intentaron menospreciarte. A regañadientes, dejé que me arrastrara fuera. La conferencia, impartida por un joven profesor entusiasta, fue sorprendentemente cautivadora. La cena después, con copas de vino y conversaciones que no tenían nada que ver con Miguel, Sofía o los procesos judiciales, fue como respirar aire fresco después de meses en una habitación cerrada. Al regresar a casa, noté algo que no había percibido en mi ausencia. Mi apartamento olía a humedad, a cortinas que no se abrían con frecuencia, a una vida suspendida. Decidí allí, en ese momento, que no permitiría que la traición de Miguel definiera el resto de mi vida. A la mañana siguiente, abrí todas las ventanas, dejando que la luz de octubre entrara sin restricciones. Separé ropa que ya no usaba para donar, reorganicé libros, limpié superficies que había descuidado. Pequeños gestos de cuidado con mi espacio que eran, en realidad, gestos de cuidado conmigo misma. Y fue durante esa limpieza que encontré, en el fondo de un cajón, una tarjeta que Juan me había dado en nuestro último aniversario de bodas, solo 3 meses antes de morir. Dentro, con su caligrafía angular, había escrito: «Para Gabriela, que siempre encuentra luz incluso en los días más oscuros. Tu corazón es más fuerte de lo que imaginas». Las palabras, escritas 2 décadas antes, parecían presentes,
urgentes, como si Juan hubiera de alguna manera previsto que las necesitaría exactamente en ese momento. Lloré entonces, no el llanto contenido que me había acompañado en los últimos meses, sino sollozos profundos que parecían venir del centro de mi ser. Lloré por Juan, por Miguel, por mí misma, por todo lo que había perdido y por lo que aún necesitaba encontrar. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, sentí algo que no esperaba: ligereza. Como si el llanto hubiera lavado no solo el dolor de la traición reciente, sino capas de tristeza acumulada que ni siquiera sabía que llevaba. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin las pesadillas que se habían convertido en compañeros constantes. Al día siguiente, me desperté con una claridad que había olvidado que era posible. Era hora de empezar de nuevo. No solo sobrevivir a lo que había pasado, sino realmente vivir de nuevo. Tenía 70 años, salud razonable, una mente aguda, amigas leales y recursos financieros que, aunque reducidos, todavía me permitirían vivir cómodamente. Tenía más de lo que muchas personas tendrían jamás, y sería una forma de ingratitud no aprovechar esos dones. Comencé con pequeños cambios. Me inscribí en un curso de fotografía digital en la universidad para la tercera edad, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había encontrado tiempo. Retomé mi participación en el coro de la iglesia local, que había abandonado después de la muerte de Juan, porque cantar sin él parecía incorrecto. Acepté la invitación de Jimena para dar conferencias ocasionales sobre educación financiera en su banco, una ironía que no se me escapaba, considerando mi reciente experiencia. Cada nueva actividad, cada nueva relación, era una pequeña afirmación de que mi historia no había terminado, de que todavía había capítulos por escribir que no incluían a Miguel o el dolor que él había causado. El tiempo es un médico extraño. No cura completamente todas las heridas, como dicen los clichés, pero las transforma en algo con lo que podemos convivir. El dolor agudo de la traición de Miguel se transformó gradualmente en una tristeza crónica, siempre presente, pero ya no paralizante. Una parte de mí todavía se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono, temiendo que fuera él con alguna nueva exigencia o amenaza. Otra parte esperaba en secreto que él llamara para pedir perdón, para decir que había entendido la gravedad de lo que había hecho. Ninguna de esas llamadas llegó. Las cuotas del acuerdo continuaron llegando puntualmente a mi cuenta, transferencias bancarias frías e impersonales que eran el único vestigio restante de que un día tuvimos una relación. A veces me preguntaba cómo Miguel se explicaba a sí mismo esos pagos mensuales. ¿Serían, en su mente distorsionada, una forma de extorsión de la que era víctima? ¿O había momentos de claridad en los que reconocía el mal que había causado? Esas preguntas sin respuesta fueron perdiendo importancia a medida que mi vida se llenaba de nuevas experiencias. El curso de fotografía resultó ser una pasión inesperada. Descubrí que tenía ojo para las composiciones, para capturar momentos que otros no notaban. Comencé a documentar mi barrio, los rostros de los comerciantes locales, los cambios sutiles en las estaciones, vistos a través de las mismas ventanas, día tras día. Las conferencias sobre educación financiera en el banco de Jimena evolucionaron hacia un programa más estructurado. Finanzas para la tercera edad, lo llamamos. Compartía principios básicos de economía, presupuesto del hogar, planificación para la jubilación, pero también advertía sobre los signos de abuso financiero familiar, usando mi propia experiencia, sin nombres, como caso de estudio. Cuando alguien que amas comienza a hablar de nuestro dinero al referirse a tu dinero, presta atención, les decía a los participantes, en su mayoría mujeres de entre 60 y 70 años. Cuando se solicitan préstamos para emergencias que nunca se explican por completo, cuando las promesas de pago se hacen y se rompen repetidamente, cuando comienzas a sentirte culpable por cuestionar a dónde va tu dinero, esas son alertas que no se pueden ignorar. Las miradas de reconocimiento en muchos rostros me decían que mi historia no era única. La vergüenza y el silencio que rodean el abuso financiero contra ancianos
especialmente cuando es perpetrado por familiares, crean la ilusión de casos aislados, cuando en realidad es una epidemia silenciosa. Fue después de una de esas conferencias, casi un año después del juicio, que conocí a Gabriel. Era un señor de 74 años, viudo desde hace 5, que había asistido a mi presentación con especial atención. Cuando la sesión de preguntas terminó, esperó a que todos se dispersaran antes de acercarse. Su conferencia me conmovió profundamente, dijo, extendiendo la mano. Gabriel Mendonça. Gabriela Oliveira, respondí, notando sus ojos marrones amables y la forma tranquila en que hablaba. Me alegra que haya sido útil. Más que útil, reveladora. Él dudó por un momento. Pasé por algo muy similar con mi hijo menor. No llegué al punto de un proceso judicial, pero casi. Había una comprensión en sus ojos que me desarmó, el conocimiento compartido de un dolor específico que pocos podrían entender por completo. Es difícil hablar de eso, observé. La vergüenza. La vergüenza es lo que nos mantiene aislados, completó. Y el aislamiento es lo que permite que el abuso continúe. Acepté su invitación para un café. Hablamos durante horas, no solo sobre nuestras dolorosas experiencias con los hijos, sino sobre libros, música, lugares que habíamos visitado, sueños que todavía teníamos. Gabriel había sido profesor universitario de historia, era un apasionado del jazz, cocinaba el mejor risotto de champiñones de la Ciudad de México, según él mismo, y tenía un perro anciano llamado Kafka. ¿Por el escritor?, pregunté. En realidad, porque de cachorro, se quedaba mirando las paredes como si vieran algo incomprensible y ligeramente amenazador. Respondió riendo. Parecía apropiado. Al final de esa tarde, intercambiamos números de teléfono con la vaga promesa de mantenernos en contacto. No pensé mucho en eso después. Los encuentros casuales ocurren y rara vez llevan a algo significativo, especialmente a nuestra edad. Para mi sorpresa, Gabriel llamó al día siguiente, invitándome a un concierto de jazz en el Cesc Pompeia el fin de semana. Acepté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. No había salido en una cita en casi 30 años, desde unos meses después de la muerte de Juan, cuando amigas bienintencionadas intentaron reintroducirme en el mercado, una experiencia que había considerado desastrosa y no tenía deseo de repetir. Pero Gabriel era diferente a los hombres que había conocido en esa época. No había desesperación en él, ninguna prisa, ningún sentimiento de que yo debía sentirme agradecida por la atención. Solo la compañía tranquila de alguien que entendía el valor del tiempo, que sabía apreciar los pequeños momentos, que no veía la viudez como un problema a resolver, sino como una parte de la historia que nos había traído hasta allí. El concierto fue seguido por una cena, que llevó a más conciertos, exposiciones de arte, caminatas en el Parque Chapultepec, largas conversaciones en cafeterías. En Gabriel encontré algo que no esperaba. Un compañero que no llenaba el espacio que Juan había dejado, sino que creaba un espacio completamente nuevo, donde yo podía ser no solo la viuda de Juan o la madre de Miguel, sino simplemente Gabriela, una mujer con pensamientos, deseos, miedos y esperanzas propios. 6 meses después de nuestro primer encuentro, Gabriel me invitó a conocer a Kafka, su perro. Era un mestizo ya bastante anciano, con pelo gris alrededor del hocico y una disposición filosófica que justificaba su nombre. Pasamos la tarde en su acogedor apartamento, lleno de libros y discos de vinilo, mientras él preparaba el famoso risotto de champiñones. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Gabriela?, preguntó mientras revolvía el arroz lentamente. Tu resiliencia. Pasaste por algo que habría destrozado a muchas personas, pero en lugar de cerrarte, transformaste la experiencia en algo que ayuda a otros. No siempre fue así, admití, mirando la copa de vino que me había servido. En los primeros meses, apenas podía levantarme de la cama. Hubo días en que me preguntaba si valía la pena seguir. No de forma drástica, entiéndeme, solo esa sensación de ¿para qué? ¿Para quién?
¿Por qué? Gabriel asintió, comprensivo. Conozco bien esa sensación. Cuando Teresa murió, pasé 6 meses prácticamente en piloto automático. Kafka fue quien me salvó, en realidad. Un perro anciano que necesitaba paseos regulares, alimentación en horarios específicos. Él me dio un propósito cuando yo no podía encontrar uno dentro de mí mismo. Mientras observaba a Gabriel cocinando con movimientos precisos y tranquilos, me di cuenta de lo inesperada que era esta nueva fase de mi vida. A los 71 años, después de una traición devastadora que debería haberme vuelto amargada y desconfiada, estaba sentada en la cocina de un hombre que apenas conocía desde hacía un año, sintiendo algo que se parecía extrañamente a la felicidad. «¿Qué estás pensando?», preguntó Gabriel, notando mi silencio. «Estoy pensando en lo impredecible que es la vida. ¿Cómo podemos perder todo lo que considerábamos seguro y aún así, de alguna manera, encontrar nuevos comienzos donde menos lo esperamos?» Él sonrió, esa sonrisa amable que se había vuelto familiar en los últimos meses. «Nuevos comienzos. Me gusta eso. Creo que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Empezando algo nuevo». Nuestra relación evolucionó con la cautela de 2 personas que conocían tanto el valor del amor como el costo de la pérdida. No había la urgencia de la juventud ni las expectativas tradicionales de hacia dónde debería ir una relación. Éramos 2 individuos completos que eligieron compartir partes de sus vidas sin la pretensión de llenar los espacios vacíos del otro. Gabriel me presentó a su pequeño círculo de amigos, otros profesores jubilados, un grupo de jazz amateur con el que tocaba ocasionalmente, su hermana menor y su cuñado. Yo lo presenté a Luz, a Jimena, a mis colegas del coro. Nuestras vidas comenzaron a entrelazarse en pequeños gestos cotidianos. Libros prestados, recetas compartidas, mensajes de buenos días, llamadas nocturnas solo para decir buenas noches. ¿Crees que es posible amar de nuevo después de los 70? Le pregunté una noche, mientras caminábamos por el parque después de un concierto al aire libre. No de la misma manera que antes, por supuesto, pero... ¿de alguna manera? Gabriel se detuvo, mirándome con una intensidad que me hizo ruborizar como una adolescente. «No creo que sea posible amar de la misma manera 2 veces, a cualquier edad», respondió. «Cada amor es único, porque las personas involucradas son únicas y porque el momento en que sucede es único. Pero sí, creo que podemos amar profundamente a cualquier edad, quizás incluso más profundamente después de los 70, porque llevamos una comprensión de la preciosidad del tiempo que los jóvenes simplemente no pueden tener». Tomó mi mano, un gesto que se había vuelto común entre nosotros, pero que en ese momento pareció cargado de un nuevo significado. «Estoy enamorado de ti, Gabriela. No tengo miedo de decirlo, y no tengo expectativas sobre lo que esto significa o a dónde debe llevarnos. Solo quiero que lo sepas». Las palabras flotaron en el aire nocturno, cristalinas e innegables. Una parte de mí quería retroceder, protegerse, la misma parte que todavía sangraba por la traición de Miguel. Pero otra parte, una parte que pensé que había muerto hace mucho tiempo, respondió con una certeza que me sorprendió. «También estoy enamorada de ti, Gabriel», respondí, las palabras saliendo más fácilmente de lo que esperaba. «Y eso me asusta un poco». «¿Qué te asusta?» «Volver a confiar. Creer que algo bueno puede durar. Después de lo que pasó con Miguel». «No soy tu hijo», dijo con gentileza, «y tú no eres mi hija. Somos adultos que han vivido vidas completas, con errores y aciertos, pérdidas y ganancias. Llegamos a este punto cargando nuestras cicatrices, pero también nuestra sabiduría. No necesitamos repetir los errores del pasado». Tenía razón, por supuesto. El miedo que sentía no era realmente sobre Gabriel, sino sobre mi propia capacidad de juicio. Había confiado en Miguel por completo, había creído que lo conocía mejor que cualquier persona en el mundo y aún así me había traicionado de la manera más dolorosa posible. ¿Cómo podría confiar en mí misma para evaluar correctamente el carácter de otra persona?
Pero me di cuenta, mirando a Gabriel bajo la luz suave de las farolas del parque, que el riesgo de volver a confiar era menor que el costo garantizado de nunca más permitirme sentir. Vivir encerrada en una fortaleza de desconfianza no era realmente vivir. No sé qué nos depara el futuro, dije finalmente, pero estoy dispuesta a descubrirlo, un día a la vez. Gabriel sonrió, y en ese momento parecía más joven que sus 74 años. Se inclinó y me besó. Nuestro primer beso, suave y lleno de promesa, como el primer capítulo de un libro que ambos estábamos ansiosos por seguir leyendo. Nuestra relación floreció en los meses siguientes, desarrollando su propio ritmo y rutinas. Alternábamos los fines de semana entre su apartamento y el mío. Descubrimos restaurantes favoritos, películas que ambos disfrutábamos, compositores que escuchábamos repetidamente. Tuvimos nuestras primeras pequeñas discusiones sobre política, sobre la mejor manera de preparar café, sobre si valía la pena levantarse temprano para ver el amanecer. Yo creía que sí, él prefería dormir. Aprendimos a aceptar nuestras diferencias sin intentar cambiarnos el uno al otro. En muchos aspectos, era una relación más madura y equilibrada que cualquier otra que hubiera experimentado, incluso con Juan, que había sido un buen esposo, pero producto de una generación donde los roles de género eran más rígidos. Con Gabriel había una asociación genuina, un dar y recibir constante, un respeto profundo por la individualidad del otro. Un año después de nuestro primer encuentro, Gabriel me sorprendió con una propuesta inesperada. «He estado pensando», dijo mientras cenábamos en su apartamento, con Kafka durmiendo pacíficamente a nuestros pies. Ambos vivimos solos. Ambos tenemos apartamentos más grandes de lo que necesitamos. Tiene sentido económico, ecológico y emocional que consideremos vivir juntos. La sugerencia me tomó desprevenida. ¿Vivir juntos a los 72 años? Parecía una decisión juvenil, casi impulsiva, y sin embargo tenía un perfecto sentido práctico. ¿Me estás pidiendo que vivamos juntos?, pregunté, queriendo asegurarme de que estábamos en la misma página. Sí, confirmó. No tiene que ser permanente si no te sientes cómoda. Podemos hacer una prueba de 3 meses. Si no funciona, cada uno vuelve a su apartamento, sin resentimientos. ¿Dónde viviríamos? ¿En tu apartamento o en el mío? En ninguno de los dos en realidad. Parecía un poco nervioso. Estaba pensando que podríamos buscar un lugar nuevo, algo que fuera nuestro, no mío o tuyo. Un nuevo comienzo. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Abandonar el apartamento donde había vivido con Juan, donde había criado a Miguel, donde cada habitación tenía recuerdos, algunos dulces, otros dolorosos. Empezar en un espacio nuevo, sin fantasmas, sin historias preexistentes. Creo que me gustaría eso, respondí finalmente. Un nuevo comienzo en un lugar nuevo. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Mis violetas vienen conmigo, todas ellas. Gabriel se rió, aliviado. Tus violetas, mis discos de vinilo y Kafka, los esenciales. En las semanas siguientes, visitamos varios apartamentos, buscando el lugar adecuado. Queríamos algo en la planta baja o con un ascensor confiable, considerando nuestras edades. Necesitábamos espacio para mis plantas, para los libros de Gabriel, para un pequeño piano que había heredado de su madre. Queríamos un barrio tranquilo, pero no aislado, con servicios esenciales cerca. Finalmente, lo encontramos. Un apartamento de 2 habitaciones en Polanco, con un balcón soleado perfecto para mis violetas. Una sala espaciosa donde el piano de Gabriel cabría cómodamente y un parque cercano donde Kafka podría pasear. El barrio tenía todo lo que necesitábamos a poca distancia: farmacia, supermercado, panadería, incluso un pequeño centro cultural con actividades para la tercera edad. Comenzamos a planear la mudanza, decidiendo qué llevar, qué donar, qué dejar atrás. Era un ejercicio de desapego y al mismo tiempo de redefinición. Cada objeto que elegíamos conservar tenía un significado.
Cada artículo que decidíamos dejar atrás representaba una liberación. Fue durante ese proceso de organización que encontré, en el fondo de un cajón, el último regalo que le había dado a Miguel antes de que todo se desmoronara. Un reloj que había pertenecido a Juan, que había mandado a restaurar para el 40º cumpleaños de mi hijo. Sostuve el reloj en mis manos, sintiendo su peso, escuchando el tic-tac constante que marcaba el paso del tiempo, tiempo que no regresaba, que seguía adelante independientemente de nuestras pérdidas y ganancias. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó Gabriel con suavidad, notando el objeto en mis manos y la expresión en mi rostro. Por un momento consideré guardarlo, un último vínculo material con el hijo que había perdido. Pero luego me di cuenta de que no necesitaba el reloj para recordar a Miguel, ni los buenos momentos que habíamos compartido antes de que todo saliera mal. Esos recuerdos estaban dentro de mí, no en objetos. Voy a donarlo, decidí. Alguien podrá usarlo y apreciarlo más que yo. Gabriel asintió, comprendiendo el significado de ese pequeño gesto. No era solo un reloj lo que estaba dejando atrás, sino una parte del luto que había cargado por demasiado tiempo. La mudanza ocurrió un martes de abril, casi 2 años después de la audiencia en el tribunal que había puesto fin oficialmente a mi relación con Miguel. Los amigos vinieron a ayudar. Luz supervisando a los cargadores con la eficiencia de un general, Jimena organizando documentos importantes, exalumnos cargando cajas de libros y transportando delicadamente mis violetas. Cuando el último coche fue descargado y los últimos ayudantes se despidieron, Gabriel y yo nos quedamos solos en nuestro nuevo hogar, un espacio lleno de cajas y muebles en posiciones temporales, pero que ya palpitaba con posibilidades. «Bienvenida a nuestro nuevo comienzo», dijo Gabriel, abrazándome por los hombros mientras observábamos la sala desordenada. «Nuestro nuevo comienzo», repetí, saboreando las palabras. ¿Quién diría que a los 72 años estaría comenzando una nueva vida? «¿Quién dijo que hay una edad para empezar de nuevo?», respondió, besando mi frente. «Mientras haya un mañana, hay posibilidad de un nuevo comienzo». Esa noche dormimos en nuestro nuevo dormitorio, en una cama improvisada, exhaustos por la mudanza pero extrañamente energizados. A través de la ventana podíamos ver un cielo estrellado que parecía prometer días mejores. Me dormí pensando en cómo la vida se mueve en ciclos inesperados. Cómo podemos perder todo y aún así encontrar nuevos tesoros. Cómo podemos ser heridos profundamente y aún así descubrir la capacidad de amar de nuevo. Cómo podemos ser traicionados por aquellos en quienes más confiamos y aún así aprender a confiar de nuevo. La traición de Miguel había sido la herida más profunda de mi vida, pero paradójicamente también había sido el catalizador que me empujó hacia esta nueva existencia. Una existencia que, a los 72 años, parecía más rica en posibilidades de lo que jamás podría haber imaginado. Las estaciones se sucedieron, y con ellas nuestra vida en común desarrolló sus propios ritmos. El apartamento en Polanco, inicialmente solo un espacio con potencial, se transformó verdaderamente en nuestro hogar. El balcón se convirtió en un pequeño jardín urbano, con mis violetas floreciendo junto a hierbas aromáticas que Gabriel cultivaba para sus experimentos culinarios. La sala de estar, con el piano restaurado ocupando un lugar destacado, se convirtió en nuestro santuario. Él tocando suavemente piezas de jazz mientras yo leía u organizaba fotografías recientes. Establecimos nuevas tradiciones. Desayuno prolongado los domingos con música clásica de fondo. Noches de cine en casa los viernes con películas antiguas que ambos amábamos. Una cena mensual con amigos cercanos donde cada uno traía un plato y compartíamos historias hasta tarde. Nuestra rutina de pareja se desarrolló de forma natural, sin las fricciones que a menudo acompañan a las parejas más jóvenes. Quizás era la edad, quizás la experiencia de relaciones anteriores, pero había una fluidez entre nosotros que me sorprendía, como si nos hubiéramos conocido hace décadas, no solo unos años. Creo que el secreto es que no estamos intentando cambiarnos el uno al otro,
observó Gabriel una noche, mientras lavábamos los platos uno al lado del otro. Cuando somos jóvenes, creemos que amar a alguien significa moldearlo a nuestra imagen ideal. A nuestra edad, entendemos que amar es aceptar al otro exactamente como es. Sonreí, pasándole un plato mojado para que lo secara. También ayuda que ya no tenemos nada que demostrar. No estamos construyendo carreras, criando hijos o intentando impresionar a nadie, excepto el uno al otro ocasionalmente, me guiñó un ojo, haciéndome reír. Nuestra vida sexual, otro aspecto que muchos asumen que desaparece con la edad, encontró su propia expresión. Menos urgente que en la juventud, tal vez, pero más presente, más conectada. Había una intimidad profunda en conocer y ser conocida por alguien que comprendía las limitaciones y las bellezas de un cuerpo más viejo, que no esperaba la perfección, que encontraba erotismo en la vulnerabilidad compartida. El sexo a los 70 es como un buen vino añejo, comentó Gabriel una vez, acostado a mi lado después de hacer el amor. Menos intenso a primera vista, tal vez, pero con matices y profundidades que solo el tiempo puede crear. En esta nueva fase, mi relación con el dinero también cambió. Las cuotas del acuerdo con Miguel seguían llegando puntualmente, y cada depósito mensual era como un pequeño recordatorio del pasado. Inicialmente, revisaba la cuenta obsesivamente, temiendo que los pagos se detuvieran, que Miguel encontrara alguna laguna legal para escapar de sus obligaciones. Pero con el tiempo, esa preocupación disminuyó. Gabriel y yo establecimos un sistema financiero que reflejaba nuestros valores compartidos. Manteníamos cuentas separadas para gastos personales y ahorros anteriores, pero creamos una cuenta conjunta para gastos del hogar. Ambos contribuíamos proporcionalmente a nuestros ingresos, y todas las decisiones importantes se discutían abiertamente. Era un arreglo práctico, respetuoso, sin los juegos de poder que a menudo involucran el dinero en las relaciones. Es gracioso, le comenté una tarde, mientras organizábamos documentos financieros. Pasé la vida ahorrando para asegurar la vejez, y ahora que estoy aquí, descubrí que la verdadera seguridad no viene solo del dinero, sino de las conexiones que construimos. Aunque un buen plan de jubilación ciertamente ayuda, agregó Gabriel pragmáticamente, haciéndome sonreír. La cuestión de Miguel permanecía como una sombra ocasional en nuestra felicidad. Gabriel nunca presionaba el tema, pero siempre estaba dispuesto a escuchar cuando yo sentía la necesidad de hablar sobre mi hijo, sobre el dolor de la pérdida, sobre la confusión que aún sentía al intentar reconciliar al niño que había criado con el hombre que me había traicionado. A veces me pregunto si debería intentar contactarlo, le confesé una noche mientras observábamos la lluvia por la ventana. No para retomar como era antes, eso sería imposible, pero solo para, no sé, cerrar un ciclo tal vez. Gabriel consideró mis palabras cuidadosamente antes de responder. ¿Qué esperas lograr con eso? ¿Perdón? ¿Explicaciones? ¿Reconciliación? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué quería realmente de Miguel después de todo lo que había pasado? Creo que quiero entender, respondí finalmente. Quiero saber cómo mi hijo, a quien pensé que había criado con valores de honestidad y respeto, pudo hacer lo que hizo. ¿Hubo algo que no vi? ¿Algo que podría haber hecho diferente? Gabriel tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos, un gesto que se había vuelto tan familiar como mi propia respiración. Gabriela, sabes que algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias, ¿verdad? A veces, las personas toman decisiones terribles por razones que ni ellas mismas comprenden por completo. Lo sé, suspiré. Pero aún así, es difícil no preguntarse. Consideré la posibilidad de escribirle una carta a Miguel. No acusatoria, no exigiendo nada, solo abriendo un canal para una posible comunicación. Llegué a redactar algunas versiones, pero nunca las envié. Algo me decía que el silencio entre nosotros era, por ahora, necesario. Quizás había curas que solo el tiempo podía proporcionar, distancias que necesitaban mantenerse
antes de que cualquier acercamiento fuera posible. Mientras tanto, nuestra vida continuaba. Gabriel seguía dando clases ocasionales como profesor invitado y coordinando un grupo de estudios sobre historia mexicana. Yo expandía mi programa de educación financiera para ancianos, ahora incluyendo talleres específicos sobre protección contra fraudes y abusos financieros. Juntos, comenzamos a planear pequeños viajes. Primero, escapadas de fin de semana a ciudades históricas cercanas, luego, planes más ambiciosos para conocer la Riviera Maya, un sueño que había pospuesto durante décadas. No vamos a dejar que la edad nos limite, insistía Gabriel mientras estudiábamos mapas y itinerarios. Podemos ir más despacio, necesitar más pausas, pero aún podemos explorar, todavía podemos maravillarnos. Nuestro primer gran viaje juntos fue a Tulum y sus alrededores. Gabriel, con su formación en historia, transformaba cada paseo en una lección fascinante sobre la colonización, las influencias culturales, las luchas sociales que habían moldeado esa región. Yo, con mi nuevo interés en la fotografía, documentaba todo: la arquitectura colonial, los mercados coloridos, las playas deslumbrantes, los rostros arrugados de pescadores locales que contaban historias del mar. Una tarde particularmente mágica, sentados en una playa desierta viendo la puesta de sol, Gabriel tomó mi mano y dijo algo que quedaría para siempre grabado en mi memoria. ¿Sabes qué es lo que más amo de nosotros dos, Gabriela? Que no estamos solo sobreviviendo a la vejez, estamos prosperando en ella. Estamos creando una vida que es rica y significativa, no a pesar de nuestra edad, sino a causa de ella. Sus palabras capturaban exactamente lo que yo sentía. No era una negación de la vejez, un intento desesperado de imitar la juventud, sino una celebración del privilegio de envejecer, de alcanzar una edad donde la sabiduría reemplaza la impetuosidad, donde la apreciación reemplaza la adquisición, donde la calidad del tiempo importa más que su cantidad. Ojalá más personas entendieran eso, respondí, observando el horizonte teñirse de rosa y naranja. Que la vejez no es una ladera resbaladiza hacia el final, sino una montaña desde la cual se puede ver más lejos y con mayor claridad. Al regresar a la Ciudad de México, encontramos una correspondencia inesperada esperándome. Una carta con el membrete de la firma de abogados que representaba a Miguel. Mi corazón se aceleró al abrir el sobre, temiendo alguna nueva complicación legal. En cambio, encontré una breve nota. Estimada señora Gabriela Oliveira, le informamos que su hijo, Miguel Oliveira, nos ha solicitado que transfiramos el valor restante del acuerdo establecido, liquidando así íntegramente la deuda. La transferencia ya ha sido efectuada a su cuenta bancaria. Adicionalmente, el señor Oliveira ha pedido que incluyamos el sobre adjunto, de carácter personal. Atentamente, Dr. Mauricio Peixoto. Dentro del sobre más grande había otro más pequeño, con mi nombre escrito en la caligrafía familiar de Miguel. Mis manos temblaban al abrirlo. Mamá, estoy pagando el resto de lo que te debo. No porque tenga el dinero fácilmente disponible, no lo tengo, sino porque necesito cerrar este capítulo de mi vida. Sofía y yo nos separamos hace 6 meses. Ella me dejó por alguien con más recursos. Irónico, ¿verdad? En el proceso, descubrí muchas mentiras que ella contó, muchas manipulaciones que no me di cuenta en su momento. Eso no me exime de culpa por lo que te hicimos. Yo era adulto, tomé mis propias decisiones y fueron terribles. No espero tu perdón, no lo merezco. Pero quería que supieras que estoy intentando reconstruir mi vida sobre bases más sólidas. Pedí un préstamo para saldar mi deuda contigo, porque ya no quiero esta sombra sobre nosotros. Me enteré de que estás viviendo con alguien. Espero que seas feliz. Miguel. No era una solicitud de reconciliación, ni siquiera un pedido directo de perdón. Era algo más complejo. Un reconocimiento, aunque parcial, del error. Un intento de cerrar una historia dolorosa. Quizás un primer, minúsculo paso hacia algún tipo de curación. Le mostré la carta a Gabriel, quien la leyó con cuidado. ¿Qué piensas?, le pregunté, insegura de cómo sentirme.
Me parece el comienzo de una reflexión, respondió pensativamente. No una reflexión completa, todavía no, pero un comienzo. Al menos está asumiendo parte de la responsabilidad, aunque todavía desvíe otra parte hacia Sofía. ¿Debo responder? Eso solo tú puedes decidir, Gabriela. No hay una respuesta correcta aquí. Pasé días considerando si debía responder. ¿Qué diría? ¿Cómo encontraría el equilibrio entre la honestidad y la compasión? Finalmente, me senté en la mesa de la cocina y redacté una respuesta simple. Miguel, recibí tu carta y el pago final. Te agradezco por cerrar este asunto financiero entre nosotros. Lamento tu divorcio. Independientemente de las circunstancias, sé que las separaciones son dolorosas. Sí, estoy viviendo con Gabriel, un profesor universitario jubilado. Encontré una felicidad que no esperaba en esta etapa de la vida. Tienes razón en buscar reconstruir tu vida sobre bases más sólidas. Todos cometemos errores, algunos más graves que otros. Lo importante es aprender de ellos. Si un día sientes que estás listo para una conversación honesta, sin resentimientos, mi puerta estará abierta. Sin prisa, sin presión. Gabriela. Deliberadamente firmé, Gabriela, no mamá. No porque hubiera dejado de ser su madre, sino porque cualquier reconstrucción de nuestra relación necesitaría comenzar desde un lugar nuevo, más equilibrado, donde yo no fuera solo un recurso a explotar, sino una persona completa, con límites y dignidad. Envié la carta sin grandes expectativas. Era una semilla plantada en suelo incierto, que podría germinar en algún momento futuro o permanecer inactiva para siempre. De cualquier manera, sentí una ligereza después de depositarla en el correo, como si hubiera liberado algo que todavía tenía dentro de mí, algún último hilo invisible de esperanza o dolor que necesitaba ser cortado para que pudiera avanzar por completo. No es un cierre, le expliqué a Gabriel esa noche, mientras compartíamos una copa de vino en el balcón. Es más como dejar una puerta entreabierta. Él puede elegir cruzarla o no, pero la decisión ahora es de él. Gabriel asintió, comprensivo como siempre. ¿Y estás en paz con eso? ¿Con cualquier decisión que él tome? Reflexioné sobre la pregunta, sintiendo el vino calentar mi garganta y el aire nocturno refrescar mi rostro. Estoy en paz conmigo misma, respondí finalmente. Con mis elecciones, con mi camino, y eso es lo que importa al final. Él sonrió, tocando su copa con la mía en un brindis silencioso a la verdad de esas palabras. En los meses siguientes, mantuve un contacto ocasional con Miguel. Correos electrónicos, algunas llamadas, un segundo encuentro cuando vino a la Ciudad de México nuevamente. No era la relación cercana que teníamos antes, pero tampoco era ya el abismo doloroso que se había abierto entre nosotros. Era algo nuevo, algo en construcción, con bases más saludables y expectativas más realistas. Gabriel, siempre atento y generoso, apoyó este proceso de reconexión gradual sin jamás mostrar celos o resentimiento. Cuando le mencioné eso, admirada por su seguridad emocional, respondió con su característica sabiduría tranquila. Gabriela, a los 77 años, entiendo que el corazón humano no es un espacio limitado donde un amor compite con otro. Es un territorio infinitamente expansible. Tu vínculo con Miguel, sea cual sea la forma que finalmente adopte, no disminuye en absoluto lo que tenemos. De hecho, si eso trae más paz a tu corazón, solo enriquecerá nuestra vida juntos. Y él tenía razón. A medida que la vieja herida comenzaba a sanar de verdad, sentí una expansión en mi capacidad de estar presente, de apreciar plenamente la vida que construíamos juntos. En nuestro 4º aniversario de convivencia, Gabriel me sorprendió con un regalo inesperado. Un pequeño cachorro, una mezcla de varias razas rescatado de un refugio. No es un sustituto de Kafka, explicó mientras el cachorro exploraba nuestro apartamento con entusiasmo torpe. Pero pensé que nuestro hogar podría beneficiarse de una nueva energía.
Además, cuidar de otro ser vivo nos mantiene comprometidos con el futuro. Bautizamos al perro como Chico, inspirados por el ángel mensajero, un nombre que parecía apropiado para un ser que había entrado en nuestras vidas trayendo alegría renovada. Chico, con su energía ilimitada y curiosidad insaciable, nos obligaba a mantener una rutina activa, a pasear diariamente por el barrio, a interactuar con otros dueños de mascotas en los parques locales. «Él nos está manteniendo jóvenes», observaba Gabriel con frecuencia, mientras Chico lo arrastraba con entusiasmo por la acera durante nuestros paseos matutinos. A medida que nos acercábamos a los 80 años, Gabriel y yo comenzamos a discutir el futuro del Proyecto Violeta. Estaba claro que nuestra energía y capacidad para gestionarlo diariamente eran limitadas, pero queríamos asegurarnos de que el trabajo continuara. «Necesitamos institucionalizar el proyecto», sugirió Gabriel, «transformarlo en algo que no dependa solo de nosotros». Con la ayuda de Ricardo, que todavía nos asistía en asuntos legales, transformamos el Proyecto Violeta en una organización sin fines de lucro oficialmente registrada. Establecimos una junta directiva compuesta por profesionales más jóvenes comprometidos con la causa, incluyendo a Jimena, mi exalumna que ahora ocupaba un cargo de gerencia senior en su banco. En una ceremonia emotiva, le pasé oficialmente la presidencia del proyecto a Jimena, manteniendo para mí y para Gabriel posiciones consultivas en la Junta. «Este no es un final, sino una evolución», declaré en mi pequeño discurso durante la ceremonia. El trabajo de proteger a los ancianos contra los abusos financieros es más grande que cualquier individuo. Solo estamos pasando el testigo a manos capaces de llevar esta visión adelante. La transición fue agridulce. El reconocimiento inevitable de nuestras limitaciones físicas, pero también la celebración del legado que estábamos dejando, algo que continuaría beneficiando a otros mucho después de que ya no estuviéramos aquí. Una tarde tranquila, unas semanas después de la ceremonia, Gabriel y yo estábamos sentados en nuestro balcón, con Chico dormido a nuestros pies, observando la puesta de sol teñir el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. Mis violetas florecían abundantemente en las macetas cuidadosamente dispuestas, incluyendo esa planta especial, la más antigua, que se había recuperado de forma tan sorprendente años atrás. «¿En qué estás pensando?», preguntó Gabriel, notando mi silencio contemplativo. «Estoy pensando en lo impredecible que es la vida», respondí, un eco de una conversación que habíamos tenido años antes. En cómo, a los 78 años, después de perder a mi esposo, de ser traicionada por mi hijo, de casi perder todo lo que había construido, encontré una nueva forma de felicidad que jamás podría haber imaginado. Gabriel tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, un gesto tan familiar ahora que parecía una extensión natural de mí misma. ¿Sabes lo que aprendí de ti, Gabriela? Que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir a las tormentas de la vida, sino de seguir bailando bajo la lluvia. Sonreí, recostándome en su hombro mientras observábamos el último rayo de sol desaparecer en el horizonte. En toda mi vida de profesora, nunca había encontrado una definición tan perfecta para lo que habíamos construido juntos. No solo una supervivencia estoica frente a las adversidades, sino una celebración terca y deliberada de la vida, con todas sus complejidades, dolores y bellezas inesperadas. La traición de Miguel había sido la herida más profunda de mi vida, el momento en que todo lo que creía sobre la familia y la confianza había sido violentamente cuestionado. Pero paradójicamente, también había sido el catalizador para esta nueva existencia. Una vida donde finalmente me pertenecía por completo, donde había encontrado un amor maduro basado en el respeto mutuo, donde había creado algo significativo para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse a nuestro alrededor, salpicando la creciente oscuridad con pequeñas constelaciones artificiales. Chico se despertó, se estiró largamente y vino a apoyar su cabeza en mi regazo, pidiendo caricias. «Estoy agradecida», dije finalmente, las palabras simples pero cargadas de significado.
¿Por qué específicamente?, preguntó Gabriel, su voz suave en el crepúsculo. Por todo, por lo que se perdió y por lo que se encontró, por las heridas que me obligaron a crecer y por las alegrías que llegaron cuando menos las esperaba. Por ti, por nosotros, por esta vida que construimos de las cenizas de otras vidas. Gabriel besó mi frente con gentileza, su toque comunicando más de lo que las palabras jamás podrían. Y esa vida continúa, respondió simplemente. Mañana y después y aún después. Mientras estemos aquí, seguimos bailando. Y así lo hacíamos, dos ancianos enamorados bailando lentamente en el balcón bajo las estrellas, con un perro curioso circulando alrededor de nuestros pies y violetas testificando silenciosamente nuestra improvisada celebración de la vida. Una vida que, contra todo pronóstico, había vuelto a florecer cuando todo parecía perdido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay un giro que nunca antes has visto. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario diciendo qué te pareció mi experiencia. Tu opinión es muy importante para mí.